Humillada frente a desconocidos, junto a un caballo, hizo lo impensable. Se ofreció a sí misma para comprar su libertad. El silencio fue absoluto, hasta que unos pasos firmes y una mirada sombría surgieron entre las sombras, cambiándolo todo sin pronunciar palabra. «No compres el caballo, cómprame a mí», suplicó la joven corpulenta al duque más temido. La frase, afilada y desesperada, cortó el aire viciado de la sala de remates en la calle de la Paloma, en Madrid. Era el año de 1798. Juliana, de 19 años, estaba sobre un estrado de madera, humillada por su propio padrastro, el conde de Valbuena, un hombre que había convertido su vida en un infierno desde la muerte de su madre. En medio de las risadas crueles de nobles y mercadores y al lado de un caballo, ella vio su dignidad ser subastada. El martillo del rematador se alzaba en el aire cuando, en un acto de desesperación y coraje, desafió a la audiencia. La súplica resonó, trayendo un silencio pesado, y desde el fondo de la sala emergió la voz grave e inconfundible de don Rodrigo de Montemayor, el duque cuya reputación de severidad se había extendido por toda la región. Algo en el mirar desesperado de la joven despertó en Rodrigo un impulso que reconoció como el deber sagrado de todo caballero: proteger a los indefensos. Era el reconocimiento instintivo de una injusticia que su código de honor no podía permitir. Él la compró por una fortuna, cubriéndola con su manto y ofreciéndole no la libertad, sino un atisbo de esperanza. En aquel instante, Juliana dejó de ser la mercancía para convertirse en la protegida del hombre que, según los rumores, nadie se atrevía a desafiar. Su vida, marcada por años de sufrimiento silencioso, acababa de tomar un rumbo inesperado e incierto. El aire frío de la madrugada madrileña se colaba por las rendijas de la sala de remates, mientras los últimos ecos de las risas burlonas se desvanecían como sombras al amanecer. Juliana, envuelta en el manto del duque, temblaba no solo por el frío, sino por el terror que había aprendido a vivir durante años bajo el techo de su padrastro. Sus ojos, húmedos de lágrimas contenidas, se movían nerviosamente entre el duque y la puerta, esperando el castigo que siempre seguía a sus actos de rebeldía. Don Rodrigo de Montemayor, de 38 años, caminó hacia ella con pasos lentos y medidos. Su rostro, marcado por el dolor y la soledad, no mostraba la crueldad que los rumores le atribuían, pero Juliana aún no lo sabía. El conde de Valbuena, con las mejillas enrojecidas por el vino y la ira, extendió su mano temblorosa para recibir las monedas de oro. Durante años había disfrutado del poder absoluto sobre la hija de su difunta esposa, y ahora veía cómo se le escapaba de las manos la única fuente de ingresos que le quedaba. Juliana, la muchacha de formas generosas que la sociedad había aprendido a despreciar, lo miraba con una mezcla de alivio y terror. Había apostado todo a la posibilidad de escapar, pero había cambiado un infierno por otro. Según las leyes de tutela de la época, un tutor tenía derechos absolutos sobre su pupila hasta que cumpliera 21 años o contrajera matrimonio, convirtiéndola prácticamente en su propiedad legal. El duque no dirigió ni una sola palabra al conde. Con un gesto seco de su mano enguantada, indicó a Juliana que lo siguiera. Ella, con la cabeza baja y las manos temblorosas, caminó detrás de él hacia la puerta. Los murmullos de la multitud la siguieron como una letanía de juicio. Pero por primera vez en muchos años, Juliana de Valbuena había elegido su propio destino, aunque no supiera hacia dónde la llevaría. El carruaje del duque era una obra maestra de la artesanía española, con maderas nobles y herrajes que relucían bajo la luz tenue de los faroles. Los caballos, magníficos ejemplares de pura sangre, piafaban impacientes mientras el cochero, un hombre mayor de rostro amable, esperaba las órdenes de su señor.
Don Rodrigo ayudó a Juliana a subir al carruaje con una delicadeza que la sorprendió. Sus manos, firmes pero cuidadosas, sostuvieron las suyas sin lastimarla. Era la primera vez en años que alguien la tocaba sin intención de hacerle daño. Durante el largo viaje hacia los alrededores de Toledo, apenas se cruzaron palabras entre ellos. El camino desde Madrid hasta las tierras del Duque, cerca de Toledo, requería varias horas de viaje, tiempo suficiente para que el silencio pesado se instalara entre ellos. Juliana, acurrucada en un rincón del asiento tapizado en terciopelo carmesí, observaba al duque con la cautela de un animal herido. Cada movimiento brusco de él la hacía sobresaltarse, cada palabra la ponía en guardia. Don Rodrigo, por su parte, notaba el miedo en sus ojos y mantenía una distancia respetuosa. Había visto esa expresión antes en los ojos de Isabel cuando se acercaba el final, esa mezcla de dolor y resignación que lo partía en dos. Los rumores sobre don Rodrigo de Montemayor habían crecido desde que se había mudado a la región tras la muerte de su esposa. Su aislamiento voluntario, su negativa a participar en eventos sociales y su expresión siempre seria habían alimentado historias sobre un señor severo e implacable. Pero la verdad era mucho más simple y dolorosa. Era un hombre destrozado por el luto que había buscado refugio en la soledad. El palacio de don Rodrigo se alzaba en la distancia como una fortaleza silenciosa, con torres que se perdían en las nubes y muros de piedra que parecían haber visto pasar siglos de historia. Los jardines, que una vez debieron ser espléndidos, ahora mostraban el abandono de años sin cuidado. Las rosas silvestres crecían sin control y las fuentes permanecían silenciosas y cubiertas de musgo verde. Al llegar al palacio, el duque se dirigió a Juliana con voz suave pero firme. «Señorita», dijo sí, usando el tratamiento respetuoso que su educación le dictaba para cualquier dama. «Tendréis aposentos en el ala este del palacio. La señora Esperanza, el ama de llaves, os mostrará vuestras habitaciones y os proporcionará todo lo que necesitéis». Juliana lo miró con sorpresa y desconfianza. Hacía años que nadie le dirigía palabras de respeto básico. Su padrastro se refería a ella como la inútil cuando estaba de buen humor, y con palabras mucho más crueles cuando bebía. «¿Qué esperáis de mí, su excelencia?», preguntó ella, con la voz temblorosa y los ojos bajos, esperando órdenes que la humillaran. Don Rodrigo la estudió durante un largo momento. En su mirar había una sombra de algo que podría haber sido ternura, pero que ella no se atrevía a interpretar como tal. «Espero que encontréis la paz que habéis perdido», respondió él, «y quizás, si el destino lo permite, ayudéis a este viejo palacio a recordar lo que es tener vida entre sus muros». Los primeros días de Juliana en el palacio transcurrieron como una pesadilla silenciosa. Sus aposentos eran más lujosos que cualquier cosa que hubiera conocido. Una cama con doseles de seda, armarios llenos de vestidos hermosos y una ventana que daba a los jardines abandonados. Pero la belleza del lugar no podía calmar su terror constante. Se despertaba sobresaltada por las noches, esperando que la puerta se abriera y entrara alguien con intenciones oscuras. Comía apenas lo suficiente para mantenerse en pie y se sobresaltaba cada vez que escuchaba pasos en los corredores. La señora Esperanza, una mujer entrada en años pero de corazón bondadoso, intentaba ganar su confianza con palabras suaves y gestos amables, pero Juliana había aprendido a desconfiar de la bondad aparente. Durante años, su padrastro había alternado entre momentos de falsa dulzura y explosiones de crueldad que la habían dejado marcada para siempre. Sin embargo, la tranquilidad del palacio comenzó a verse perturbada por pequeños incidentes inquietantes. Una mañana, mientras Juliana desayunaba sola, escuchó a dos criadas susurrando en el corredor. «El conde de Valbuena ha estado preguntando por aquí», murmuró una de ellas. «Dice que vendrá por lo que es suyo». La otra criada respondió con nerviosismo: «Ojalá su excelencia sepa lo que hace».
Ese hombre da miedo. Juliana sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su padrastro no había aceptado la derrota. Los rumores se extendieron por el palacio como una sombra amenazante, y ella comenzó a mirar por encima del hombro constantemente, esperando ver la figura siniestra del conde aparecer en cualquier momento. Días después, mientras paseaba por los jardines intentando calmar sus nervios, encontró una carta que había sido dejada deliberadamente en el banco de piedra donde solía sentarse. Con manos temblorosas reconoció la caligrafía cruel de su padrastro. «Muchacha insolente, no creas que has escapado. Las leyes me amparan y pronto vendré por lo que me pertenece. Disfruta tu falsa libertad mientras puedas». El miedo que había logrado controlar regresó con fuerza, pero esta vez había algo diferente en Juliana. Los días de amabilidad y respeto habían comenzado a sembrar en ella una semilla de dignidad que creía perdida para siempre. El duque le había asignado una tarea que al principio la confundió: cuidar de la biblioteca y, especialmente, del jardín descuidado. Juliana, que había pasado la mayor parte de su vida encerrada para evitar la ira de su padrastro, descubrió gradualmente que tenía un don natural para hacer florecer las plantas. Sus manos, que había creído inútiles, eran capaces de devolver la vida a las rosas que habían permanecido silenciosas durante años. Don Rodrigo, por su parte, mantenía una distancia cuidadosa, pero observaba desde lejos. Durante la primera semana, Juliana se encogía cada vez que él aparecía, como si esperara un golpe. Él había comenzado a caminar más lentamente por los corredores, a hablar más suave, a anunciar su presencia antes de entrar en una habitación. Lentamente, muy lentamente, ella comenzó a relajarse. Una mañana, mientras Juliana trabajaba en el jardín con manos temblorosas, don Rodrigo se acercó llevando una bandeja con té y pastelillos. Ella se tensó inmediatamente, pero él se detuvo a una distancia prudente. «Pensé que podríais tener hambre», dijo él, dejando la bandeja sobre un banco de piedra. «No os obligaré a comer conmigo, pero me alegraría saber que no pasáis hambre por mi culpa». Era la primera vez que alguien se preocupaba por su bienestar sin exigir nada a cambio. Juliana lo miró con ojos llenos de lágrimas de confusión. En ese momento, sus miradas se encontraron y permanecieron unidas durante unos segundos que se sintieron eternos. El corazón de Juliana comenzó a latir con una rapidez desconocida, y don Rodrigo sintió un calor extraño extendiéndose por su pecho. «¿Por qué sois tan amable conmigo?», preguntó ella con voz quebrada, sin apartar la vista de sus ojos. Don Rodrigo se sentó en el extremo opuesto del banco, manteniendo la distancia que ella necesitaba, pero sin romper el contacto visual que los había hechizado. «Porque merecéis amabilidad», respondió él, y su voz sonó más ronca de lo habitual. «Porque durante demasiado tiempo no la habéis recibido, y porque nadie debería vivir con miedo en su propio hogar». Fue entonces cuando Juliana comenzó a comprender que los rumores sobre la crueldad del duque eran completamente falsos. Este hombre, que había pagado una fortuna por ella cuando podría haber comprado cualquier cosa, no era el monstruo que la gente describía. Era alguien que entendía el dolor porque él mismo lo había vivido. Sin embargo, los problemas no tardaron en manifestarse entre los criados del palacio. Algunos, especialmente las doncellas más jóvenes, comenzaron a mostrar celos evidentes hacia Juliana. Susurraban cuando ella pasaba, dejaban caer comentarios maliciosos sobre su figura y olvidaban atender sus necesidades básicas. Una tarde, mientras Juliana intentaba alcanzar un libro en la biblioteca, la escalera cedió bajo sus pies. Al caer, se torció el tobillo y gritó de dolor. Don Rodrigo, que se encontraba cerca, corrió hacia ella con una preocupación que sorprendió a ambos. «¿Estáis herida?», preguntó él,
arrodillándose a su lado sin importarle las apariencias. Con cuidado extremo, la ayudó a ponerse de pie, pasando un brazo alrededor de su cintura para sostenerla. El contacto envió ondas de calor por el cuerpo de Juliana, y ella se encontró mirándolo a los ojos desde una distancia peligrosamente cercana. Por un momento, el mundo se detuvo. Sus respiraciones se sincronizaron, sus corazones latieron al unísono, y algo indescriptible, pero poderoso, se instaló entre ellos. «Permitidme que os lleve a vuestros aposentos», murmuró él, y su voz tenía una cualidad íntima que la hizo temblar. Durante el camino hacia sus habitaciones, apoyada en sus brazos, Juliana sintió por primera vez en su vida lo que significaba sentirse protegida por alguien que realmente se preocupaba por ella. Don Rodrigo, por su parte, luchaba contra el impulso de estrecharla más fuerte, de susurrarle palabras de consuelo al oído, de protegerla de todo mal que pudiera amenazarla. Las semanas pasaron y la desconfianza de Juliana fue cediendo gradualmente ante la constante gentileza del duque. Él nunca la presionaba, nunca exigía su compañía, nunca la tocaba sin permiso. Poco a poco, ella comenzó a hablar durante sus encuentros en el jardín. Primero fueron monosílabos, después frases cortas y finalmente conversaciones reales. Los momentos de tensión romántica se multiplicaron. Durante una lluvia repentina, corrieron juntos hacia el refugio del palacio, riendo como niños. Al llegar a la puerta, se detuvieron bruscamente, empapados y jadeantes, mirándose a los ojos con una intensidad que los dejó sin aliento. Las gotas de lluvia brillaban en el cabello de Juliana como diamantes, y don Rodrigo tuvo que luchar contra el impulso de apartar un mechón húmedo de su frente. En otra ocasión, mientras trabajaban juntos plantando nuevos rosales, sus manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma herramienta. El contacto fue eléctrico y ambos se quedaron inmóviles, sin apartar las manos, sintiendo el calor que irradiaba de ese simple toque. Ninguno se atrevió a moverse durante largos segundos, hasta que la realidad los obligó a separarse. Una tarde, mientras trabajaban juntos plantando nuevos rosales, Juliana se atrevió a hacer una pregunta que la había intrigado desde su llegada. «¿Por qué me comprasteis, su excelencia?», preguntó ella. «Mi súplica desesperada podría haberos parecido ridícula. ¿Por qué decidisteis darme esa oportunidad?». Don Rodrigo se detuvo en su trabajo y la miró con una expresión que ella ya había aprendido a reconocer como honesta. «Porque en vuestros ojos vi algo que reconocí», respondió él. «El mirar de alguien que ha perdido la esperanza, pero que aún lucha por encontrarla». Había visto esa expresión en el espejo durante años. «¿Años?», preguntó ella, sorprendida por la confidencia. «Desde que perdí a Isabel», murmuró él. «Mi esposa murió hace 5 años, y desde entonces he estado más muerto que vivo». Juliana sintió una punzada de comprensión en el pecho. Ahora entendía la sombra que siempre acompañaba al duque, la razón de su aislamiento y de los rumores sobre su carácter. No era crueldad lo que la gente interpretaba como frialdad, sino dolor no curado. «Lamento vuestra pérdida», dijo ella con sinceridad. «Debisteis amarla mucho». «Más que a mi propia vida», respondió él. Y en esas palabras había tanto dolor que Juliana sintió ganas de consolarlo. Sin pensarlo, extendió su mano y cubrió la de él. El gesto fue tan natural, tan espontáneo, que ninguno de los dos se apartó. Por primera vez en años, don Rodrigo sintió la calidez del contacto humano motivado por la compasión genuina. Por primera vez desde que había llegado al palacio, Juliana sintió que no era la única persona rota en el mundo. El duque también cargaba con heridas profundas. También había perdido pedazos de su alma. Esta comprensión mutua creó entre ellos una conexión que ninguno de los dos había esperado. Pero los recuerdos de Isabel seguían atormentando a don Rodrigo. Había noches
en las que Juliana lo escuchaba caminar por los corredores del palacio, hablando en voz baja como si conversara con un fantasma. Una madrugada, impulsada por la preocupación, se atrevió a seguirlo hasta el salón principal, donde lo encontró mirando un retrato de su difunta esposa. «Ella era hermosa», murmuró él al sentir la presencia de Juliana. Tenía el cabello dorado como el sol y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Juliana se acercó lentamente, observando el retrato de una mujer delicada y etérea, completamente opuesta a ella en apariencia. «Aún la amáis», dijo ella, no como una pregunta, sino como una constatación dolorosa. «Siempre la amaré», admitió él, «pero he comenzado a comprender que el amor no se agota, Juliana, se transforma». La forma en que pronunció su nombre, sin títulos ni formalidades, la hizo estremecer. Era la primera vez que escuchaba su nombre en los labios de él con tal ternura. Una noche, movida por una curiosidad que ya no podía contener, Juliana exploró la biblioteca en busca de alguna pista sobre la misteriosa Isabel. Entre los estantes llenos de libros empolvados, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero rojo. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a la duquesa difunta. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante y femenina, y cada entrada revelaba la historia de un amor profundo y devotado. Isabel escribía sobre su esposo con una ternura que hizo que el corazón de Juliana se llenara de una extraña mezcla de dolor y esperanza. Describía sus largos paseos por el jardín, las noches que pasaban leyendo juntos en la biblioteca, los planes que tenían para el futuro. Y luego, en las últimas entradas, hablaba de la enfermedad que lentamente la estaba consumiendo y de su temor de dejar solo a Rodrigo. «Mi querido esposo», escribía Isabel en una de las últimas páginas, «tiene un corazón tan noble y tan puro que temo que mi partida lo destruya. Ruego a Dios que encuentre la fuerza para seguir viviendo, para seguir amando. La vida es demasiado hermosa para desperdiciarla en el luto eterno. Si algún día otra mujer llega a su vida, espero que sepa ver la bondad que se esconde detrás de su dolor». Juliana cerró el diario con lágrimas en los ojos. Ahora comprendía por completo la armadura de tristeza que don Rodrigo había construido alrededor de su corazón. No era un hombre frío por naturaleza, sino un hombre destrozado por el dolor que se había aislado para no volver a sufrir jamás. Mientras tanto, las amenazas del conde de Valbuena se intensificaron. Un espía del conde, disfrazado de mercader ambulante, comenzó a frecuentar los alrededores del palacio, haciendo preguntas sobre los hábitos de Juliana y buscando formas de infiltrarse. Los criados leales informaron a don Rodrigo sobre estas actividades sospechosas, creando un ambiente de tensión constante. Una noche, se encontró otra carta amenazante en los aposentos de Juliana. «Pronto se cumplirá el plazo legal. Prepárate para regresar donde perteneces». Los días pasaron y la conexión entre Juliana y el duque se profundizó. Ella había dejado de sobresaltarse cuando él aparecía. Había comenzado a sonreír ocasionalmente y hasta se atrevía a hacer preguntas sobre los libros que leía. Él, por su parte, comenzó a hablar más de su pasado, de sus sueños de juventud, de los planes que había tenido para hacer del palacio un refugio de belleza y paz. Los momentos de tensión romántica se volvieron más frecuentes e intensos. Durante una cena íntima en el comedor pequeño, sus rodillas se rozaron accidentalmente bajo la mesa, y ninguno se apartó. La conversación se volvió más pausada, más cargada de significado, mientras sus ojos se buscaban constantemente. Una tarde, mientras Juliana leía en el jardín, una abeja se posó en su vestido. Don Rodrigo se acercó con cuidado para ahuyentarla, inclinándose sobre ella con tal proximidad que pudo sentir su perfume y el calor de su piel. Cuando la abeja se fue, él no se alejó inmediatamente. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Sus respiraciones se mezclaban y por un momento infinito
El mundo se redujo solo a ellos dos. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín que ahora mostraba signos claros de recuperación, don Rodrigo le habló de Isabel por primera vez desde aquella confesión inicial. Ella amaba este jardín, dijo él, señalando las rosas que comenzaban a florecer. Decía que cada flor era una promesa de que la belleza siempre regresa, sin importar cuánto frío haya pasado. Juliana lo miró con ojos llenos de comprensión. Tenía razón, dijo ella suavemente. Las rosas han vuelto y son más hermosas que antes. Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. No solo las rosas han vuelto, murmuró él. La esperanza también. Fue entonces cuando Juliana se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo gratitud lo que sentía por él, ni simple compasión lo que él sentía por ella. Era algo más profundo, más peligroso, más hermoso. Una noche, mientras Juliana leía en la biblioteca, don Rodrigo entró con una expresión que ella no había visto antes. Había algo vulnerable en sus ojos, algo que la hizo dejar el libro y prestarle toda su atención. Juliana, dijo él, y su voz temblaba ligeramente. He estado pensando... Sí, su excelencia, preguntó ella, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Podríais llamarme Rodrigo cuando estemos solos?, pidió él. Los títulos crean distancias, y yo... ya no quiero que haya distancia entre nosotros. Juliana se puso de pie, acercándose a él lentamente. En sus manos llevaba el diario de Isabel, que había leído una y otra vez, buscando comprender el corazón del hombre que tenía frente a ella. Rodrigo, murmuró ella, probando su nombre en los labios. Vuestro corazón no murió con Isabel. Solo se escondió, esperando el momento adecuado para volver a latir. Él la miró con una mezcla de dolor y esperanza que la conmovió hasta las lágrimas. ¿Cómo podéis estar tan segura?, preguntó él, acercándose más, hasta que pudo sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Porque lo siento latir ahora, respondió ella, levantando su mano lentamente hacia el pecho de él. Y porque Isabel, en su diario, escribió que la vida es demasiado hermosa para desperdiciarla en el luto eterno. Ella os amaba demasiado para querer que vivierais así para siempre. Don Rodrigo cerró los ojos cuando sintió la mano de Juliana sobre su corazón. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió todo su ser. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Por primera vez en 5 años, permitió que el dolor saliera, que las murallas se agrietaran. Juliana prosiguió con voz temblorosa. Si la vida me trajo hasta aquí, tal vez no fue para que yo me salvara sola, sino para que ambos nos salváramos. Y si el amor de Isabel no es una prisión, sino la llave de vuestra libertad, entonces tal vez podamos encontrar juntos una nueva forma de ser felices. Él tomó la mano que descansaba sobre su pecho, entrelazando sus dedos con los de ella. Se acercó más, y por un momento que se sintió eterno, estuvieron a punto de besarse. El aire entre ellos se cargó de una electricidad que ninguno de los dos había sentido antes. Sus labios estaban a milímetros de distancia cuando el sonido de cascos de caballo resonó en el patio del palacio, rompiendo el hechizo. Don Rodrigo se apartó bruscamente y su expresión se endureció de nuevo. Desde la ventana de la biblioteca pudieron ver a un hombre montado a caballo, acompañado por 2 oficiales de justicia. «Es mi padrastro», murmuró Juliana, con el corazón latiéndole de terror. «Ha venido por mí». El conde de Valbuena había llegado al palacio con un propósito que Juliana conocía demasiado bien: reclamar lo que consideraba su propiedad. Al día siguiente, en el tribunal de Toledo, acusó a don Rodrigo de retener ilegalmente a su hijastra, basándose en las leyes de tutela que le otorgaban derechos sobre ella hasta que cumpliera 21 años o contrajera matrimonio. El magistrado, un hombre honesto pero obligado a aplicar la ley de la época, escuchó los argumentos con expresión seria.
Las leyes de tutela de la España del siglo XVIII eran inflexibles. Un tutor legal tenía autoridad absoluta sobre su pupila, controlando no solo su residencia, sino también su herencia, sus decisiones matrimoniales y prácticamente todos los aspectos de su vida. El conde de Balbuena había presentado los documentos que lo acreditaban como tal. «Mi hijastra fue llevada contra su voluntad», declaró el conde con voz firme pero nerviosa. «Según las leyes del reino, tengo el derecho y la obligación de protegerla y decidir su futuro. Esta es una cuestión de orden social y respeto a las instituciones establecidas». Don Rodrigo, con su habitual dignidad, enfrentó las acusaciones sin mostrar temor, pero Juliana podía ver la preocupación en sus ojos. El magistrado parecía inclinado a fallar según lo que la ley establecía, sin considerar las circunstancias particulares del caso. «La ley es clara», sentenció el magistrado. «En nuestro reino, la tutela existe precisamente para proteger a las mujeres jóvenes de decisiones precipitadas. La señorita debe ser devuelta a la custodia de su tutor legal, a menos que existan circunstancias excepcionales que justifiquen lo contrario». Juliana, sentada en el banquillo, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había construido, toda la paz que había encontrado, estaba a punto de desaparecer. Pero entonces recordó las palabras de su madre, pronunciadas en su lecho de muerte. «Mi querida Juliana, lo que tu padre ha escondido te hará libre». Su padre biológico, no su padrastro. Su madre había hablado de documentos, de secretos, de algo que podría cambiar su destino. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Juliana se puso de pie. «Esperad», gritó, y su voz resonó por toda la sala. «Tengo algo que decir». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Su padrastro la miraba con furia, el magistrado con curiosidad, pero don Rodrigo la observaba con una mezcla de preocupación y admiración. «No soy propiedad de nadie», vuestra señoría, declaró Juliana con voz firme. «Soy una mujer libre, dueña de mi propia vida y mis propias decisiones». Del bolsillo de su vestido sacó un conjunto de documentos que había traído entre sus pocos efectos personales desde la casa de su padrastro. Durante meses los había considerado papeles sin importancia, hasta que la desesperación del juicio inminente y el recuerdo súbito de las palabras de su madre, «Lo que tu padre ha escondido te hará libre», la impulsaron a examinarlos por primera vez con verdadera atención. «Estos son el testamento de mi madre y la escritura de una propiedad que me dejó en herencia», anunció, alzando los papeles para que todos los vieran. «El conde de Balbuena ocultó estos documentos para mantenerme bajo su control, pero la ley establece claramente que una mujer con propiedades propias tiene derecho a decidir su propio destino». El silencio que siguió fue ensordecedor. El conde de Balbuena palideció visiblemente y el magistrado se inclinó hacia adelante con interés renovado. Don Rodrigo se acercó a Juliana y por primera vez desde que había llegado al tribunal, sonrió. «Además», continuó Juliana, con una fuerza que no sabía que tenía, «este hombre me vendió ilegalmente en una subasta pública, ocultando mi herencia para poder disponer de mí como si fuera una mercancía. Esto constituye fraude y abuso de tutela, crímenes mucho más graves que los de los que acusa falsamente a su excelencia el duque». La multitud que se había congregado para presenciar el juicio comenzó a murmurar. Algunos gritaron su apoyo a Juliana, otros condenaron al conde. El magistrado, examinando los documentos con atención, asintió lentamente. «Estos documentos parecen auténticos», dijo el magistrado. «Si se confirma su validez, la señorita de Balbuena tendría efectivamente el derecho legal de decidir su propio futuro». Don Rodrigo se adelantó con determinación. «Yo mismo haré que sean verificados por las autoridades competentes de Madrid», declaró el duque.
y solicito que se investigue la conducta fraudulenta del conde de Balbuena. El conde, viendo que su plan había fallado espectacularmente, intentó huir, pero los oficiales ya lo estaban esperando. Su arresto fue rápido y vergonzoso ante los vítores de la multitud que había presenciado su humillación pública. Juliana, con lágrimas de alivio y triunfo corriendo por sus mejillas, se volvió hacia don Rodrigo. Él la tomó en sus brazos y esta vez no hubo interrupciones. Su abrazo fue cálido, protector, lleno de todas las emociones que habían estado conteniendo durante meses. «Sois la mujer más valiente que he conocido jamás», le susurró él al oído. «Me habéis devuelto no solo la capacidad de amar, sino la fe en la justicia y la bondad del mundo. Y vos me habéis enseñado que el amor verdadero existe», respondió ella, «que la bondad puede sanar las heridas más profundas y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros». Los días que siguieron fueron como un renacer para ambos. Juliana regresó al palacio, pero esta vez no como una refugiada asustada, sino como la señora de su propio destino. El jardín, que había florecido bajo sus cuidados, ahora se había convertido en un símbolo de su propia transformación y de la renovación del corazón de don Rodrigo. «Ahora comprendo por qué siempre hubo algo de noble en vuestras maneras, doña Juliana», dijo él una tarde mientras paseaban por el jardín, «porque sois verdaderamente una dama de sangre noble». Una tarde dorada, mientras paseaban entre las rosas que perfumaban el aire con su aroma embriagador, don Rodrigo se detuvo de repente. Su expresión era solemne, pero en sus ojos brillaba una luz que Juliana no había visto antes. «Juliana», dijo él, tomando sus manos entre las suyas, «durante 5 años creí que mi corazón había muerto con Isabel, pero vos me habéis enseñado que el amor no es una traición a la memoria, sino una celebración de la vida. Isabel quería que yo fuera feliz, y sé que estaría contenta de saber que he encontrado nuevamente la capacidad de amar». Juliana sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero eran lágrimas de alegría pura. «También me habéis enseñado», continuó él, «que la verdadera nobleza no está en los títulos, sino en el corazón, que la belleza más hermosa viene del alma, y que 2 personas heridas pueden sanarse mutuamente si se dan la oportunidad». Con una gracia que la sorprendió, don Rodrigo se arrodilló ante ella en el mismo jardín donde habían florecido no solo las rosas, sino también su amor. «¿Me haríais el honor de convertiros en mi esposa?», le preguntó con una voz llena de emoción. «¿Querríais ayudarme a construir una vida nueva, llena de amor y esperanza?». La respuesta de Juliana fue inmediata y llena de dicha. «Sí, Rodrigo, 1000 veces sí. Quiero ser vuestra esposa, vuestra compañera, vuestra igual en todo». Su beso selló no solo su compromiso, sino también el fin de años de soledad y dolor para ambos. El palacio, que había permanecido silencioso durante tanto tiempo, se llenó de risas, música y preparativos para la boda más esperada de toda la región. El día de la boda fue espléndido. Juliana, radiante en un vestido de encaje y seda que realzaba su belleza natural, caminó hacia el altar de la capilla del palacio con la cabeza alta y el corazón lleno de amor. No necesitaba que nadie la entregara. Ella se entregaba a sí misma, como mujer libre y dueña de su destino. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, palabras que venían del corazón y hablaban de segundas oportunidades, de amor que trasciende las apariencias, de 2 almas que habían encontrado su hogar una en la otra. «Te prometo, Rodrigo», dijo Juliana con voz clara y firme, «que seré tu compañera en la alegría y en la tristeza, que cuidaré este jardín que hemos cultivado juntos, que amaré no solo al hombre que eres, sino al hombre que seguirás siendo a mi lado». «Te prometo», Juliana respondió él con emoción, «que nunca volverás a sentirte sola o despreciada,
que cada día de nuestras vidas será una celebración del amor que hemos encontrado y que construiré contigo un futuro donde la felicidad sea nuestra única ley. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el jardín del palacio parecía cantar con el viento. Las rosas, que habían sido testigos silenciosos de su historia de amor, se alzaban en todo su esplendor, como si celebraran junto con ellos el triunfo del amor sobre el dolor. Esa noche, en el jardín iluminado por cientos de velas y faroles, don Rodrigo y doña Juliana de Montemayor bailaron su primer baile como esposos. La música llenaba el aire, pero para ellos el único sonido que importaba era el latido de sus corazones al unísono. «Mi querida esposa», le susurró él mientras danzaban, «habéis transformado no solo este jardín, sino toda mi vida. Sois mi milagro, mi segunda oportunidad, mi amor verdadero». «Y vos, mi querido esposo», respondió ella, «me habéis enseñado que el amor auténtico ve más allá de las apariencias, que la nobleza del corazón es más valiosa que cualquier título, y que dos almas heridas pueden sanarse mutuamente si se permiten confiar». Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre ellos como bendiciones celestiales, Juliana y Rodrigo sabían que habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida, pero pocos encuentran: un amor auténtico, profundo y transformador. El palacio, que durante años había sido un refugio de recuerdos dolorosos, se había convertido en un hogar lleno de risas, planes y sueños compartidos. Los corredores de piedra ahora resonaban con conversaciones alegres. Los jardines florecían bajo el cuidado amoroso de ambos, y cada habitación estaba llena de la calidez que solo el amor verdadero puede crear. Meses después, cuando Juliana anunció que esperaba su primer hijo, don Rodrigo lloró de alegría. El niño que llegaba sería el símbolo de su amor renovado, de las segundas oportunidades y de la capacidad infinita del corazón humano para sanar y amar nuevamente. En el jardín donde se habían conocido verdaderamente, donde habían florecido las rosas y su amor, Juliana y Rodrigo construyeron una nueva vida juntos. Una vida donde la pasión contenida se había transformado en amor pleno, donde la injusticia había dado paso a la redención, donde dos corazones heridos habían encontrado su cura en el amor mutuo. La historia de la joven que había suplicado «No compres el caballo, cómprame a mí», se había convertido en la leyenda de un amor que trascendió las convenciones sociales, las diferencias de edad y las heridas del pasado. Juliana de Valbuena, la muchacha corpulenta que había sido puesta en venta como una mercancía por su padrastro abusivo, se había convertido en la duquesa más amada y respetada de toda España. Y don Rodrigo de Montemayor, el duque cuya reputación de severidad había sido construida sobre rumores infundados, había demostrado que detrás de la armadura más fría puede latir el corazón más cálido del mundo. Su historia se convirtió en inspiración para muchos, la prueba viviente de que el amor verdadero no conoce límites, que la belleza del alma supera cualquier apariencia física y que las segundas oportunidades, cuando llegan, pueden ser aún más hermosas que las primeras. En el jardín de rosas del Palacio de Montemayor, donde cada amanecer trae nuevas flores y cada atardecer nuevas promesas, Juliana y Rodrigo siguieron escribiendo su historia de amor, día tras día, año tras año, para siempre. Gracias de corazón por quedarte hasta el final de esta historia. Deja en los comentarios la palabra época para marcar tu presencia. Te invito con cariño a suscribirte al canal y activar la campanita en todas para no perderte ninguna de nuestras próximas historias y apoyar nuestro trabajo. Muchas personas disfrutan y elogian nuestros relatos, pero todavía no se suscriben. Y es importante aclarar, la suscripción es totalmente gratuita. Al hacerlo, nos ayudas muchísimo a seguir creando más historias llenas de emoción para ti.
Te esperamos en la próxima. Bendiciones.